Muy buenas tardes, estamos como ya habíamos prometido hace una semana en una nueva transmisión del Centro de Estudios Nuestro Americano, compartiendo con el destacado profesional Felipe Limarino, a quien tenemos en pantalla. Felipe, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista en el Centro de Estudios Nuestro Americano, CENAC Bolivia, para abordar este tema tan importante y trascendental de las fake news. Además, teniendo en cuenta el artículo que tú publicaste y causó gran revuelo a nivel nacional e internacional. Así que bienvenido al Centro de Estudios Nuestroamericanos. Gracias Gabriel. Me siento contento de estar aquí. Y bueno, comencemos con aquello que hemos venido a hacer aquí. Sí, precisamente vamos a hablar de las fake news. La conferencia titula Fake News, virus del aparato cultural mediático del golpismo. ¿Cómo se van construyendo estos relatos, metarrelatos, estos blindajes, estas naturalizaciones a partir de las construcciones culturales? Y estas construcciones culturales fundamentalmente a partir de los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales, ¿no? Creo que es importantísimo que la gente de nuestro centro de estudios, los que nos están viendo, los que nos van a seguir viendo toda la semana, porque este video se queda y después se comparte toda la semana, pues va a llegar a entender, tener mejores y mayores nociones de esto que tú has titulado Fake News, virus del aparato cultural mediático del golpismo. Adelante, por favor, con tu exposición, Felipe. Y si necesitas compartir pantalla, ya sabes cómo hacerlo para presentar tus diapositivas también. Bien, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bueno, en este caso sería espectadores, ¿no? En las redes sociales, porque nos están viendo desde un celular o desde su computador. Y les agradezco. Les pido que por favor difundan este video porque hay un gran bloqueo mediático y ese bloqueo mediático evita que aquellos enfoques críticos, aquellos enfoques alternativos que no tienen una intencionalidad de perjudicar o de desinformar, de confundir o de consolidar prejuicios, sean visibilizados, sean escuchados. Así que trabajemos en comunidad y difundamos este video y todos los videos que Gabriel Villalba va a tener de aquí en adelante, porque es una forma de que nosotros tengamos criterios y podamos acceder a información de calidad, información que tiene respaldo empírico, información que se basa en los hechos y que también es altamente reflexiva. Bien, dicho esto, yo quiero exponerles una investigación que vengo realizando a iniciativa propia y con esfuerzos propios y en la cual encaja este problema que podría denominarse el caso Evo Morales N, ¿no? Con la señorita. El caso Evo Morales Noemí. ¿En dónde encaja este caso? Eso es lo que yo quiero exponerles para que nos demos cuenta de que no es un elemento aislado, no es simplemente un accionar espontáneo, ¿no? Que está surgiendo, sino que es algo que es parte de un plan, que es parte de un proceso golpista. Y lo que estamos nosotros en este momento experimentando no es algo que se crea día por día, sino que es algo que se ha comenzado a implementar desde el año pasado y que ha tenido su momento cumbre, ¿no? Cuando hubo el derrocamiento de Evo Morales. Bien, a ver, permítame dar una vuelta y vamos a llegar a la cuestión que nos ha traído aquí, ¿no? Las fake news, las noticias falsas, la desinformación, la posverdad, y qué tiene que ver eso con el caso supuesto estupro y pedofilia. Ya. En América Latina, ¿no? Tenemos una recurrencia muy larga de golpes de Estado. Y hay dos situaciones en las que estos golpes de Estado se presentan. La primera es cuando hay crisis del sistema mundo. Cuando hay crisis del sistema mundo,
se puede demostrar eso estadísticamente, se dan golpes de Estado en América Latina, ¿no? En la década de los 30, por ejemplo. Hay que comenzar a considerar que los golpes de Estado no comienzan con las dictaduras militares de los 60, 70. Comienzan antes en América Latina, principios del siglo, y tienen también mucho que ver con que Estados Unidos adquiere el rango de potencia regional y luego mundial, ¿no? Otra situación en la cual se dan los golpes de Estado es cuando existen procesos, o mejor dicho, proyectos de autodeterminación nacional. Y estos proyectos de autodeterminación nacional, por su misma naturaleza, no responden a otro país que no sea el mismo país que lo está experimentando, ¿no? El mismo Estado que está llevando adelante eso. Y suceden los golpes de Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, el golpe de Estado contra Allende. El golpe de Estado en Bolivia, que ha sido el país que más golpes de Estado ha tenido en América Latina. El que menos golpes de Estado ha tenido ha sido México, con solo un golpe de Estado. Así que nosotros somos el país que más golpes de Estado tiene. Y otros tantos golpes en Argentina, en Uruguay, etc., ¿no? Bien. Y lo mismo pasa con, bueno, en este caso ya es un neogolpismo, y vamos a explicar cuál es la diferencia entre el golpe de Estado y el golpe de Estado clásico y el neogolpismo, ¿no? O los golpes de Estado actuales, que no parecen golpes de Estado. En esas dos situaciones, entonces, se combinan, por un lado, porque hay una crisis del mercado, del sistema mundo, y como vimos en un sistema que está hegemonizado por potencias que están pugnando entre ellas por tener control de diferentes territorios, los recursos naturales, de los diferentes espacios del mundo, ¿no? Entonces, mediante los golpes de Estado, en este caso Estados Unidos, logran obtener un control territorial de los países, como primer paso. Y el otro es justamente porque es necesario abortar cualquier proyecto de autodeterminación nacional, porque eso es un atentado contra no solo la política exterior de Estados Unidos, sino contra su propio proyecto histórico, que se basa en la dominación de su backyard, ¿no? O sea, de nosotros, de América Latina. Entonces, esos golpes de Estado tienen que suceder. Y lo que estamos nosotros experimentando ahora es el denominado neogolpismo. El neogolpismo es un concepto acuñado por Alberto, no estoy seguro si ese es el nombre, pero apellida Tocatlia. Él es un politólogo argentino que, basándose en estudios que ha hecho sobre los golpes de Estado, ha llegado a determinar que lo que estamos experimentando ahora, muchos dicen, no, esto no ha sido un golpe de Estado, esto ha sido una insurrección popular, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Paraguay, lo que ha pasado aquí en Bolivia, lo que podría haber pasado en Venezuela, ¿no? Lo que ha pasado en Honduras incluso. No, esos han sido insurrecciones populares, han sido movilizaciones ciudadanas, pero no es así, ¿no? Porque ese es el fenómeno. El fenómeno es ese. Nosotros vemos eso desde la superficie y la primera impresión caótica que tenemos es que ha sido así, efectivamente, ¿no? Es más, yo les quiero leer aquí uno ingresa en el sentido común, fuertemente respaldado por los medios de comunicación, es decir, en el campo mediático, por un discurso. La idea que se tiene de lo que ha sucedido el año pasado, en octubre, está muy bien sintetizada por una declaración, no sé si es declaración, pero bueno, es escrito, es un artículo que aparece en la página web de la Embajada de Bolivia en Bélgica y Luxemburgo, y está ahí. Dice, ¿no? El gobierno de transición de Bolivia es el resultado de 21 días de movilización ciudadana de la denominada Revolución de las Pepitas, que salió a las calles de todas las ciudades del país, exigiendo el respeto del voto de las elecciones generales del 20 de octubre, acompañada de una serie de eventos que precipitaron la caída de Evo Morales. El motín de la policía, el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, OEA,
donde se anunciaban irregularidades en el proceso electoral, ¿no? O sea, el supuesto fraude, que hoy sabemos que de fraude no tiene nada. El fraude ha sido más bien de aquellos que decían que era fraude. Y la sugerencia al primer mandatario por parte de organizaciones obreras y sindicales, y finalmente del ejército, de que renunciase al cargo debido al incremento de los conflictos sociales. A la interrupción presidencial siguieron las renuncias de varias autoridades nacionales, departamentales y locales, lo que devino en un vacío de poder y el caos social. Sin embargo, para entender la situación en Bolivia es importante señalar la complejidad del escenario político electoral y el desgaste provocado por el gobierno de Morales y su partido político, el MAS, en la sociedad boliviana. En ese escenario se instala la movilización ciudadana y sus pititas como hilos conductores hacia el proceso de transición. O sea, el gobierno de transición, que es en realidad un gobierno golpista, es resultado de una movilización ciudadana que exigía el respeto del voto de las elecciones generales del 20 de octubre y que fue acompañada por una serie de eventos, ¿no? El motín de la policía, el informe preliminar de la OEA, la sugerencia al primer mandatario de organizaciones sindicales y luego del ejército de que renunciase, ¿no? Y resulta que después de que renuncia, las otras autoridades renuncian, ¿no? O sea, han renunciado. Nadie les ha dicho que renuncien, nadie les ha perseguido, nadie les ha quemado las casas, nadie les ha amenazado, ellos han renunciado, ¿no? O sea, es el sentido común no problematizado, pero que se ha instalado gracias a este discurso popularizado por los medios de comunicación, ¿no? En el espacio de la opinión pública. Eso es lo que parece entonces que nos da la impresión de que no ha sido un golpe de Estado, pero por lo contrario, ha sido un golpe de Estado. Y es aquí donde entra Tocatlián, ¿no? Tocatlián dice, pues a ver, ¿qué es lo que diferencia un golpe de Estado clásico? Y en este caso tenemos en mente los golpes militares, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los golpes militares clásicos, el golpismo clásico, lo primero que nos viene a la mente es la violencia. Es una acción, un accionar violento que derroca violentamente al Ejecutivo y asume el poder ejecutivo. Entonces, si eso no ha pasado, luego se concluye nuevo golpe de Estado. Paso. ¿Cómo es eso? Tocatlián dice, el neogolpismo se distingue del golpismo clásico por lo siguiente. Bueno, esto no lo estoy leyendo, lo voy a explicar ahora. A. Está encabezado abiertamente por civiles. La diferencia del golpismo clásico, el neogolpismo ya no tiene el rostro de un militar o de varios militares, sino civil, tiene un rostro civil. Y se articula en torno a un eje. Y esto sucede tanto en el caso de Lugo como en el caso de Lula Dilma Rousseff. Este eje es la lucha contra la corrupción. Y la corrupción es un valor, voy a ser redundante, muy valioso para la clase media, para la moral de la clase media. Y se construyen casos mediáticos que nunca llegan a demostrarse de manera empíricamente concluyente. ¿Cuál ha sido el caso mediático que se ha construido aquí en Bolivia? Es decir, el fraude electoral. Y hasta el momento, dime Gabriel, ¿se ha podido demostrar de manera empíricamente concluyente que ha existido tal fraude? No, no se ha podido en absoluto. Ahí están los estudios serios. La única respuesta que hay a eso es no, los negamos, ¿no? Los negamos, ¿por qué? Porque los negamos y nos da la gana, ¿no? Porque son tendenciosos, punto. Esa es la respuesta de los voceros del gobierno golpista actual, ¿no? Bueno, pero una vez que, es decir, tiene éxito, si bien los militares no son los que abiertamente apoyan, una vez que tiene éxito y logra entrar en el Estado, y esto ha pasado tanto en Paraguay como en Brasil, los militares aparecen. No los hemos visto ya, nosotros solamente en las calles, sino también en el gobierno. Las primeras fotografías que había era algo abierto. Ahí estaba detrás de la sustituta, le vamos a ver. Ahí atrás estaba la policía y estaba el ejército. Ahí estaba.
Y ahora hay mucha gente de la policía y del ejército, sus claves en esto. Entonces, ya no son ellos el rostro, pero sí son ciertamente parte del contenido, si es que no gran parte del contenido, ¿no? Entonces cuenta con el apoyo o la complicidad explícita de las Fuerzas Armadas y la policía. Ahora, cuenta con el apoyo o complicidad explícita de los principales medios de comunicación masivos. Es aquí donde vamos a ir aterrizando poco a poco, ¿no?, el tema de hoy. Pretende violar la constitución del Estado, es decir, de alguna manera se siente, ¿no? No pueden ocultarlo, que al haber hecho eso, de alguna manera han roto con la procedimentalidad democrática, pero tratan de hacerlo de la manera más suave posible, ¿no? Tratan de maquillar, y para eso están los medios. Y por eso intentan preservar una semblanza institucional mínima. Van a dejar, por ejemplo, el Parlamento, no van a intervenir en el golpismo clásico. No, vamos a dejar eso. No se va a tratar de que la violencia no aparezca de manera directa, sino que tiene que ser tiene que ser oculta. Ahora, en el golpismo clásico, quien estaba detrás de eso era Estados Unidos, porque se daba en un contexto de Guerra Fría. Los militares habían sido educados en la Escuela de las Américas, había una doctrina de seguridad nacional que era completamente coherente con la política exterior de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, no, pues parece que esto ha sido producto de la espontaneidad, ¿no? Como he leído hace poco, todo ha sido tan espontáneo que de repente aparece ahí una presidenta que no tiene ni legitimidad ni legalidad, pero como todo ha sido tan espontáneo, entonces soberanía popular. Y no ha habido ningún tipo de operación encubierta, no ha habido ningún tipo de colaboración de inteligencia, no ha habido intervención de organismos exteriores, la FBI, no ha habido nada de eso. No, pues es así. Pero eso no es así, porque hemos visto, en el momento en el que se llegó al Ejecutivo, una de las primeras acciones que se tomaron fue el alineamiento automático con Estados Unidos. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué lo han tenido que hacer? A ver, los analistas internacionales, los que realmente vale la pena escuchar, hay un consenso en ellos, ¿no? Hay una tendencia de que en los próximos 3 años Estados Unidos entre en una guerra civil, o que experimente el mismo proceso de disgregación que en su momento experimentó la Unión Soviética. Es un imperio en decadencia. Entonces, ¿por qué apostar a un caballo perdedor? ¿Por qué? Porque ha habido pues algún tipo de relación. Y esa relación ya se irá dilucidando, ya hay cosas ahí. La gente avispada ya sabe que hay cosas ahí, ¿no? Pero eso es lo que los medios de comunicación no quieren mostrar. Hay una relación, hay una relación cultural, económica, política, es decir, ¿por qué se tienen que alinear con una potencia decadente? Si más bien estamos viendo un momento de surgimiento de Rusia, de China, un momento de multipolaridad en el que nosotros podemos aprovechar para posicionarnos de tal modo que tengamos un mayor margen de maniobra. Pero no, el alineamiento ha sido automático con Estados Unidos, ¿no? Y esto porque al mismo tiempo da señales de interés para que el capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, retorne a explotar los recursos naturales de nuestro país, ¿no? En este caso sería el litio. Bien, este neogolpismo se presenta, pues, a ver, hay algo que me ha quedado a mí grabado, porque una de las frases de esta movilización ciudadana que se conoce como las pititas, ¿no?, y que después de Yanine Áñez también asumió, era la siguiente, ¿no?, una consigna. Nosotros estamos aquí, o sea, hemos llegado al Ejecutivo para recuperar el Estado de Derecho y la democracia. Entonces el neogolpismo se presenta como una aspiración para resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso, ¿no? Resulta pues que estábamos en una situación de pérdida de Estado de Derecho y no teníamos democracia, así que pues aquí viene la movilización ciudadana y un nuevo gobierno que va a recuperar eso, ¿no? Mediáticamente se presentan así. Entonces, la diferencia con el golpismo clásico
es que se pone más énfasis ya no en la violencia, sino en la forma en la que se legitima la violencia. La forma en la que se legitima la violencia tiene que ver con el campo mediático, y ahora voy a decir ya no cultural, estoy precisando la cuestión libidinal de lo político, de nuestra sociedad. Mientras que en el golpismo clásico entraban los militares como gorilas, destruían, violaban, mataban, encarcelaban, desaparecían, y luego recién se encargaban de poner canales de televisión, prensa escrita, que se produzca un conjunto de conocimientos académicos que legitimen ese gobierno de facto. En cambio, lo que ahora sucede es al revés. Se prepara un escenario en el que se trabaja bastante en todos los niveles del campo mediático libidinal, voy a decir por qué libidinal, y una vez que se prepara ese campo, se entra, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera es más difícil detectar la violencia. Así que lo que pasó en Sacaba, pues, fueron los mismos cocaleros que se dispararon a sí mismos. Lo que pasó en Sencata fueron los mismos salteños que eran unos malditos que querían hacer explotar la planta de gas. Entonces llegaron los benditos policías y los militares y evitaron que eso sucediese, pero estos señores eran tan irracionales que se dispararon a sí mismos en las espaldas, ¿no? Pero eso se impone, esa barbaridad se impone, aunque haya informes de derechos humanos, como tú eres abogado, habrás visto, ¿no? Están ahí los informes de derechos humanos, tienen un nivel de objetividad alto. Entonces, no es que se pueda tapar el sol con un dedo, pero resulta que con los medios de comunicación parece que se puede hacer eso, ¿no? Bueno, ahora, este golpe que nosotros hemos subido no es el primero, porque el neogolpismo y el desarrollo que tiene para poder lograr un encubrimiento mediático y un apoyo libidinal a este accionar violento ha sido perfeccionado desde el 2000, ¿no? Por ejemplo, se podría volver un poco más atrás, pero en mi criterio, esto comienza con el golpe benévolo, ¿no? Según la Casa Blanca, fracasado en Venezuela contra Hugo Chávez en el 2002. Después viene el golpe en Haití contra Jean-Bertrand Aristide en el 2004. La misma mandan, el ejército de Estados Unidos saca y escolta al presidente Jean-Bertrand Aristide y lo lleva hasta la República Centroafricana en África, ¿no? Es decir, lo que hicieron con Grenada, si Grenada fue un ejemplo, con Haití, con Jean-Bertrand Aristide, buscaba seguir un camino quizás no similar, pero en ese sentido, ¿no? Y esa ya era una afrenta, porque el Caribe es el espacio más cercano del backyard de Estados Unidos, y no puede haber ningún tipo, ya tienen a Cuba ahí, no puede haber más Cubas, ¿no? O proyectos similares. El golpe en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009. El putsch policial fracasado en Ecuador contra Rafael Correa, ¿no? Un putsch es algo parecido a un golpe de Estado, pero no suele tener éxito. En el 2010. Y el golpe en Paraguay contra Fernando Lugo en el 2012. El golpe en Paraguay marca el perfeccionamiento de esta serie de golpes entre fracasados y exitosos que se han ido dando, porque ahí ya se puede ver un modelo, ¿no? Y el modelo es el siguiente. Y ahora les voy a compartir aquí. A ver. Les voy a compartir. Ya. Ustedes pueden ver aquí. ¿Se ve, Gabo? ¿Se ve, Gabriel? Hola, Gabriel, ¿se está viendo? Se está viendo a la perfección, hermano. Seguí con la exposición. Se ve a la perfección. ¿Lo puedes ahí ampliar, quizá? Ahora sí se ve todo, Ahora ¿no? sí se ve a la perfección. Bueno,
¿Qué pasó? ¿En qué pasó en Paraguay? En Paraguay, bueno, el caso es el siguiente. Fernando Lugo llega a la presidencia de Paraguay y hace unas reformas muy tímidas, no, de todos los gobiernos progresistas que teníamos en ese entonces, pues el de Fernando Lugo era el que hacía reformas más tímidas, ¿no? Su mayor logro fue, sin embargo, la renegociación de los términos de pago que Brasil le tenía que hacer por la planta de Itaipú, ¿no? La planta hidroeléctrica de Itaipú. Eso sí fue su gran logro. Pero fuera de eso, no había nada así que fuese realmente amenazante para las élites de Paraguay. Pero ni siquiera de ese modo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Paraguay? Se impusieron la idea de que era necesario sacar a Fernando Lugo. Y para eso es necesario controlar, y es aquí donde ya se comienza a perfilar qué es lo que es necesario controlar, qué campos de lo político, es decir, del Estado, sea en sentido restringido como en el sentido ampliado, aquí hablando de Gramsci, ¿no? Es decir, de la sociedad civil y del Estado en sentido estricto, qué estructuras son necesarias controlar de manera completa o suficiente. Bueno, en primer lugar, hay dos campos que son importantes. Es necesario controlar el campo de las instituciones represivas defensivas, los aparatos represivos defensivos. Estamos hablando de la policía y el ejército. Después, es necesario controlar el campo mediático libidinal, ¿no? Y ahora les voy a explicar qué entiendo aquí por libidinal. Bueno, nosotros somos seres humanos y nos guiamos por dos emociones fundamentalmente. Y aquí estoy partiendo de la tradición del pensamiento político que ha pensado más el aspecto de la voluntad, ¿no? Porque hay otra tradición que ha pensado más el aspecto de discursos más procedimental, más legalista, ¿no? Nosotros somos seres corporales y somos seres deseantes, somos seres necesitados. Entonces, en lo que llamamos político, hay una base de sistemas de afectos con los cuales nos movemos. Son sistemas de afectos que caminan de la mano con mitos. Y cada sociedad tiene sus propios sistemas de afectos y sus propios mitos. También podemos decir que cada civilización los tiene, cada cultura los tiene, ¿no? Cada cultura tiene sus afectos y sus mitos. También podemos decir sus pasiones y sus mitos, ¿no? Los mitos son racionalidades de convivencia. Es decir, en los mitos nosotros expresamos aquello que nosotros pensamos que es la explicación última del sentido de por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la historia, cómo vivimos en el espacio, ¿no? Y a dónde vamos como seres humanos, en fin. Eso está de manera teológica o secular, aparece, no nos podemos librar de eso. Y estos mitos van de mano con afectos. Yo decía, el miedo y la esperanza, ¿no? Cuando hablamos del miedo podemos pensar en Hobbes. Hobbes decía, ¿por qué ha surgido el contrato social? Pues porque estamos en un estado, y aquí apela un mito, ¿no? De guerra de todos contra todos. Es decir, es imposible que haya un estado de guerra de todos contra todos, porque entonces nos habríamos eliminado hace tiempo. Y Hobbes no hubiese podido escribir su libro. Pero ese es el mito del que él parte, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay un miedo, pero este miedo es miedo hacia el otro. Para que evitemos comiéndonos unos a los otros, es necesario que un soberano instaure un poder al que nosotros le cedemos nuestra soberanía, y ese soberano va a ser al que todos temamos, y es el que va a imponer la ley, ¿no? En realidad, este régimen golpista es hobbesiano, porque está aplicando la misma lógica, está apelando al miedo. Ahora, si nos vamos a Spinoza, pues más bien podemos partir de la esperanza, ¿no? Podemos asumir que la realidad es una complejidad que por la que nosotros somos afectados, pero que también podemos afectar, ¿no?
Y afectamos también a otros seres humanos que también son afectados por nosotros, nosotros afectamos, pero los afectamos desde nuestra corporalidad, desde nuestras emociones, desde nuestra emocionalidad. Y en cuanto hacemos eso, nos damos cuenta que hay interdependencia. Entonces, si comprendemos que hay interdependencia, tenemos que darnos cuenta que solo podemos llevar las cosas en función del bien común si nos ayudamos unos a otros. Y hay una apertura hacia la esperanza. Bien, esas dos emociones, esos dos afectos que son básicos, ¿no? O partes de este o partes del aquello. Aquí a lo que se apela es al miedo. El fundamento mediático de los mensajes, en este caso de la posverdad y las noticias falsas, es el miedo. Es el miedo. Y eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero ya he explicado más o menos qué entiendo por libidinal aquí. Porque lo mediático no puede estar desconectado de lo libidinal. O sea, tú no transmites mensajes, simplemente enunciaciones lógicas. En esos mensajes transmites emociones, símbolos, ¿no? Bien, tiene que controlar también el aparato aquí jurídico-moral, que cuando en concreto estamos hablando aquí, por ejemplo, del parlamento, legislativo, el judicial, y esos aparatos son pues aparatos morales también, normativos. Tienen que controlar, y aquí han controlado la Corte Nacional Electoral, porque estos aparatos son los que legitiman la política, son los que dan el canon de procedimentalidad. Y tienen que controlar, por último, el campo cívico popular también. ¿Cómo lo controlan? Pues mediante grupos de choque, creando, o sea, haciendo sobrecoberturas de movimientos aislados, ¿no? Unos 10 personas, por ejemplo, se congregan en un lugar y vienen los medios de comunicación y les hacen una sobrecobertura, ¿no? O sea, los amplifican. O también mediante la coordinación, y en eso tienen que ver los aparatos de inteligencia y la recopilación de datos, ¿no? El caso de Cambridge Analytica, porque es un caso de eso. Es decir, ya sabes más o menos, según en este caso las circunscripciones, a qué tipo de personas te estás enfrentando. Entonces sabes cómo vas a actuar en ese espacio territorial. Y traduces en consecuencia pues acciones o mensajes, ¿no? Para que esas personas puedan coordinarse aparentemente de manera espontánea. Tienen que controlar estos 4 campos, ¿no? Ahora, estos 4 campos tienen una combinación compleja también. Y no siempre es exitosa. Y esto lo digo por lo siguiente. Porque mientras que en Paraguay y en Brasil han logrado controlar estos 4 campos, perdón, no lo han hecho aquí en Bolivia, no les ha salido bien. En Brasil el aparato mediático está completamente volcado. Fue en su momento, ¿no? Es una batalla feroz contra Dilma Rousseff, contra Lula, les inventaron casos, ¿no? El aparato jurídico-moral también, o el campo jurídico-moral, el juez Moro, por ejemplo, Sergio Moro, realizó una acusación porque él dijo, ¿no? Lo estoy parafraseando: yo tengo la convicción de que Lula da Silva ha cometido un delito. ¿Y por qué tengo la convicción? ¿No? Por eso lo mandaron a la cárcel, porque él tenía la convicción, aunque no había ninguna prueba. Y, bueno, tenían el parlamento también ahí controlado. Durante meses han estado negociando. Tenían el campo mediático libidinal. Se le estaban metiendo, estaban apelando al miedo, y al miedo a las clases medias emergentes también, porque Brasil tiene una clase media importante, pero una clase media emergente que gracias a las políticas de desarrollo, de educación de Lula, estaban saliendo de la pobreza realmente, estaban amenazando a esa clase que se había establecido ya décadas atrás mediante el miedo, ¿no? O sea, y pues las Fuerzas Armadas apoyaron, pero apoyaron por omisión, ¿no? Y hoy sabemos, si seguimos el concepto de Tocatlián, que, por ejemplo, el vicepresidente de Bolsonaro es un militar.
está ahí. O sea, eso ya ya nos revela que las Fuerzas Armadas han colaborado también, ¿no?, en promoción. Y la policía de Brasil, que es corrupta como la de aquí, ¿no? Es una policía militarizada, en especial en Sao Paulo. Y la militarización no es una respuesta, pues. Por ejemplo, la policía militarizada en Latinoamérica está en Chile, ¿no? Está altamente militarizada en Colombia, en Brasil y en Israel también. O sea, en Estados Unidos, ahora lo hemos visto con los casos de Ferguson. Cuando una policía está militarizada, más bien muestra que esa decisión que se ha tomado para militarizarla no ha resuelto el problema, porque en todos estos casos es lo mismo, ¿no? El problema que la aparente militarización y tecnologización de la policía debería resolver queda ahí siempre. Es decir, abuso, corrupción, inoperancia, etcétera, etcétera. No se resuelve, ¿no? Es más bien, cuando se la militariza y se la tecnologiza, es como una especie de premio a esa corrupción, a esa decadencia, pero a cambio de una lealtad que se le tiene. Y por eso cometen violación sistemática de derechos humanos en Chile, en Colombia, en Brasil. Es un genocidio constante en Brasil contra la población negra. Pero bueno, volviendo a esto, a lo nuestro, ¿no? Entonces, tiene que tomar el neogolpismo control de estos 4 campos, un control suficiente. Aquí en Bolivia eso no ha pasado. Aquí en Bolivia el control suficiente del aparato represivo defensivo, y sobre todo en las Fuerzas Armadas, donde no ha podido consolidar. Hay sectores de las Fuerzas Armadas que no están dispuestas a repetir lo que sucedió en Sacaba y en Sencata, ¿no? Entonces hay como que un fraccionamiento ahí, pero tienen un control suficiente de la policía. Ya se ha visto esto, ¿no? La policía boliviana, que pues no es la mejor policía del mundo, ¿no? Abiertamente apoya, ¿no?, o coordina. Lo hemos visto en Cochabamba con la Resistencia Juvenil Cochala, ¿no? Abiertamente hace eso. O sea, la Resistencia Juvenil Cochala va como la caballería y atrás de ellos va la policía, ¿no?, la artillería. Entonces, y otro tipo de cosas que suceden, ¿no? Bueno, han tomado control de eso. No han podido tomar control del Parlamento, y es lo que está evitando que en este momento se consume la destrucción, se logre el golpe de Estado. No, hasta el momento el golpe de Estado aquí no se ha consolidado todavía, está haciendo una tensión. El Parlamento es lo que ha evitado. El Poder Judicial, el Poder Legislativo no está completamente copado ahí. Y eso es lo que ha evitado que se legitimen acciones que son ilegítimas, ilegales y que son flagrantemente violaciones de los derechos humanos, atentados contra la economía del país. Y así se puede ir, ¿no? El caso de Evo Morales con Noemí es la forma en la que se ha presentado el caso, viola los derechos humanos de la señorita. Está lleno de vicios jurídicos. Yo he tenido una conversación, una entrevista con Lima Magne, perdón, no recuerdo el nombre, Alberto creo que es, Iván Lima Magne, y él como doctor en Derecho Constitucional, además ha sido magistrado, sentó cátedra. Es decir, es evidente que la forma en la que se ha presentado este caso tiene y aquí ya podemos entrar a nuestro tema, ¿no? La manera en la que se ha presentado este caso, en primer lugar, proviene de un periódico digital de Quinta en España. Es OK Diario. Es el periódico que tiene más bajo nivel de credibilidad en España, según la encuesta que ha hecho la Universidad de Valencia. Es un periódico percibido como de extrema derecha. Y es un periódico mercenario porque ya se le han presentado denuncias por falsificar información. Entonces, es evidente que si sigue presentando esas denuncias, sigue presentando información falsa, es porque lo hace por dinero, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene seguir socavando la credibilidad de uno mismo? Y en el periodismo la credibilidad es el honor,
es parte de la ética profesional, ¿no? Si no es por eso, ¿no? No creo que sea por otra cosa. Su director ha sido demandado, ya le han dictado juicio contra él, etcétera, etcétera. Y el periodista que ha presentado esta nota, Alejandro Entrambas-Aguas, que pertenece a ese periódico, pues tampoco tiene honor, ¿no? Porque niega estos hechos, los niega abiertamente. Es también un periodista mercenario que pertenece a un periódico digital de baja ralea y que puede presentar esas noticias aquí en Bolivia, porque en España no las podría hacer de ese modo, ¿no? Ya lo hubiesen demandado, ya, y uno más en su lista, ¿no? Pero aquí lo presenta y pega, ¿no? Y pega la noticia. Pega la noticia, ¿por qué? ¿Qué es aquí? Bueno, en primer lugar, la forma en la que se construye esta noticia entra dentro de lo que podría denominarse una fake news, ¿no? O sea, es una noticia falsa. La noticia falsa es una construcción lógica que es incoherente, pero paradójicamente es bien coherente para convencer. Es irracional, pero convence mucho mejor que una racionalidad, que una enunciación racional. Entonces, una fake news es algo que se presenta como lo que no es, pero que dice ser, ¿no? El éxito de la fake news está en que no se la analiza, es cierto. Como dice este señor de Voltaire.net, bueno, no recuerdo el nombre, él dice, ¿no? El antídoto contra las fake news no está en el fast-checking, sino en el restablecimiento de la lógica. Ya, estoy de acuerdo con él en la primero. Es necesario restablecer la lógica, ¿no? Pero cuando tú entras a las redes sociales, ves personas que tienen, ¿no? Y puedes ver los perfiles, eso te permite las redes sociales. Es decir, qué estudios tienen, etcétera, etcétera. Hay personas muy cultas, muy bien formadas, que se creen las fake news. ¿Por qué? Si estas personas tienen lógica. Y es aquí donde entra lo libidinal. Es decir, la locura será locura, ¿no? Pero tiene su lógica, ¿no? Hay locuras que tienen su lógica. O como decía Blas Pascal, ¿no? El corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Entonces, si las fake news triunfan, no es tanto porque la gente sea ignorante, sea floja, no le gusta leer. En parte es así, pero cuando vamos al fundamento de las cosas es, ¿por qué creemos eso? ¿Por qué triunfan las fake news? ¿Por qué florecen tanto en este tiempo? Porque las fake news han existido desde que ha existido la comunicación. Noticias falsas han existido desde, yo qué sé, 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Pero ahora florecen. Además del hecho de que vivimos en una época que tiene flujos de información, ¿no? Que gracias al Internet pueden llegarnos más inmediatamente y producir reportajes circulares, ¿no? Es decir, yo reporto, yo emito una noticia falsa y resulta que a veces un emisor A emite una noticia que es falsa y es decir, un emisor B capta esa noticia y a su vez la remite para un emisor C, ¿no? Luego el emisor A puede aducir que esa noticia que él ha emitido, aunque lógicamente se puede demostrar que es falsa, empíricamente ha sido también emitida por B, C, D y E. Por lo tanto, algo de verdad debe tener, ¿no? Claro, algo de verdad. Porque si los otros le emiten, es porque pues algo debe haber ahí que sea verdad, ¿no? O sea, se lava las manos, ¿no ve? Bien. Pero ¿por qué florece eso? ¿Por qué florece el, el reportaje circular? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué aceptamos lo irracional como racional? ¿Por qué? Porque vivimos en una época de crisis. Y como somos seres humanos, y esto tiene que ver también con la clase, ¿no? Y en esto entra un poco Marx también. Es decir, cada clase tiene sus propias ideas.
sobre la razón de ser en el mundo, que no son solo ideas, no son solo cogniciones, estructuras lógicas, son también afectos que están neuronalmente implantados, mejor dicho, nosotros creamos neuronalmente esos afectos. Están en nuestras neuronas ahí, son circuitos de neuronas, ¿no? Ahí, se tienen un fundamento orgánico. Ahora, estamos en una época de crisis y muchas cosas que parecían eternas se están derrumbando. Y lo que nosotros hacemos cuando las cosas se están derrumbando es aferrarnos. Es lo que pasa cuando se rompe un noviazgo, ¿no? No nos aferramos, nos queremos aferrar a eso, ¿no? Pueden darse otros ejemplos. Nos aferramos. Y la forma de aferrarnos, entre otras cosas, consiste en repetir aquellas verdades que son coherentes con aquel estado de cosas decadente que se está muriendo, ¿no? Y por eso buscamos también a aquellas personas que están en ese mismo estado. Las fake news, o sea, las falsas noticias, florecen en un estado de posverdad. Ese es el estado, el ambiente en el que vivimos. La posverdad no es más que un ambiente que es la expresión de ese estado emocional, espiritual que estamos viviendo en la actualidad. Y por eso calan mucho, ¿no? Porque muchas de estas fake news son coherentes con valores que ya no son una respuesta al presente. Y en este caso con valores propios de la modernidad, del liberalismo, del neoliberalismo y hasta del socialismo. Y pues muy bien, buscamos así congregarnos con personas que no ponen en cuestión la forma en la que podrían superar eso, sino que se congregan en torno a la forma como pueden conservar eso, ¿no? Y se rompe la comunicación, ¿no? Se rompe la comunicación. Y ahora resulta pues que en algún momento nos damos cuenta que los que tenemos miedo somos muchos más que los que tenemos esperanza. Eso es problemático. Eso es muy problemático. Porque ahí nos damos cuenta hasta qué punto nos han ganado la batalla. Nosotros, los que podríamos llamarnos de derecha, progresistas, en fin, los que buscamos la emancipación de los pueblos indios, los que buscamos la liberación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta que en las redes sociales, aquellos que más bien están apegados a un sistema de afecto que es coherente con valores y mitos que ya no están respondiendo a la realidad, que se están cayendo, nos han ganado la batalla en las redes sociales. Y ese es el problema de fondo, ¿no? Ese es el problema de fondo. Y ahora tenemos que ponernos a pensar y a ver cómo traducimos nuestro pensar en cómo nosotros hacemos presente la esperanza. Porque para superar el neogolpismo, nosotros tenemos que hacerle la batalla en el campo mediático. Y para hacer la batalla en el campo mediático, nosotros necesitamos partir de afectos y sentimientos, que no por ser afectos, sentimientos o emociones son irracionales. Eso ya no se puede sostener, ¿no? Esa es una posición iluminista, racionalista, dualista. A partir de los avances que tenemos actualmente en neurología, por ejemplo, Antonio Damasio, yo estudié en Portugal, él es portugués, y es uno de los, si todavía es porque todavía está, aunque está mayorcito, ¿no? Es uno de los neurólogos más conocidos a nivel mundial. Y él ha escrito un libro que se llama Descartes' Error, el error de Descartes, y después ha escrito también Spinoza también, sí, bueno, no recuerdo el nombre exacto del libro, pero es sobre Spinoza, ¿no? Y lo que postula Damasio es que, pues, todo pensamiento, vamos a llamarlo así, racional, no puede prescindir de las emociones. No puede prescindir de las emociones. Hay una conexión íntima, aunque oculta, ahí. Entonces, nosotros, mi estimado Gabriel, para romper con porque son 4 campos y cada uno de esos campos requiere un estudio en particular, necesita un trabajo interdisciplinario entre personas, ¿no?
para poder ocuparse de cada uno de esos campos, porque lo que nos ha revelado el golpe de Estado, y en este sentido traigo esa boleta aquí, es los momentos de crisis son los momentos en los que las cosas se muestran como aquello que realmente son y no como aquello que aparentan, ¿no? Es decir, este golpe de Estado nos está mostrando que si nosotros hemos caído, ha sido porque estos 4 campos han sido ocupados. Dicho de otro modo, no basta tener una economía sólida. Mientras Estados Unidos sea una potencia mundial o regional, vamos a ver cómo evoluciona eso, nosotros los latinoamericanos, los países latinoamericanos, no vamos a dejar de sufrir intervenciones de este tipo. Por lo tanto, tenemos que pensar en una teoría del antigolpe, porque estudios historiográficos hay muchos testimoniales, etcétera, ¿no? Incluso se han hecho juicios, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una teoría operativa del antigolpe. Pero claro, Estados Unidos tiene un montón de estudios, libros, etcétera. Hay un libro de Gene Sharp que se llama From Dictatorship to Democracy, que en español se tradució como De la democracia a la dictadura, ¿no? Que es un libro sobre cómo organizar golpes de Estado. No sé si lo habrás leído ahí, es muy popular. Tienen estudios propios de las agencias de inteligencia, etcétera, y una cantidad de estudios que solo personas determinadas, ¿no? Y funcionarios determinados pueden acceder sobre cómo hacer golpes de Estado, sobre cómo manipular la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos producido una teoría del antigolpe. Y lo que yo quiero hacer aquí es proponer, al menos, hacer notar la importancia de trabajar en estos 4 campos para que nosotros podamos desarrollar una teoría del antigolpe de tal manera que en un futuro, ya sea que volvamos mediante elecciones, ya sea que, no sé, el poder popular organizado pueda evitar un mayor saqueo, no sé cómo irá en el futuro esto, ¿no? Pero en cualquier caso, tenemos que ocuparnos de estos 4 campos, porque son las condiciones para que no nos den golpes de Estado y para que nosotros podamos continuar con nuestros procesos de autodeterminación nacional, nuestra propia economía, recuperar fomentar nuestros propios valores, ¿no? Y, a ver, un ratito aquí, voy a desactivar esto. Ya. Fomentar nuestros propios valores y pues no, es decir, ser realmente países nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. No basta una economía, no basta una economía. El ejemplo es Venezuela, Irán, hasta Nicaragua, Cuba. No son las mejores economías del mundo en la actualidad, pero tienen unos ejércitos que están dispuestos a morir por el proyecto de autodeterminación nacional que tiene. Venezuela tiene Telesur, eso le ha ayudado muchísimo a sobrevivir al embate que sigue teniendo ciertamente también, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero, ya con esto termino, transmitir es que tenemos necesidad de producir una teoría del antigolpe y el campo comunicacional, el campo mediático, libidinal, es importantísimo. Nos hemos dado cuenta que tenemos que dar la batalla de las ideas en ese campo y no podemos dar las batallas de las ideas simplemente a través de los discursos. Tenemos que involucrar también los afectos, los sentimientos, y tenemos mucho de dónde sacar eso. ¿Acaso no ha nacido de nosotros el vivir bien? ¿Acaso no hemos propuesto la diplomacia de los pueblos, el mandar obedeciendo, que tiene como uno de sus principios el saber escuchar, ¿no? Esas cosas. Tenemos bastante de dónde sacar nosotros. Tenemos que creer más en nosotros mismos. Y bueno, también se tiene que hacer lo mismo con los otros campos. Pero es una cuestión que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Muy bien, Gabriel. Hemos llegado hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta tuya,
alguna, alguna intervención, no sé. Sí. Bueno, agradecerte y bueno, para que toda la gente que nos está viendo a través del Centro de Estudios Nuestroamericano también te conozca. Hemos hablado, conversado, nos ha expuesto toda esta teoría de las fake news, la construcción de las fake news, el virus del aparato cultural mediático del golpismo. El compañero, amigo del CENAC, Felipe Limarino, máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Pues es un placer haberte tenido acá. Mira, tenemos acá algunos saludos que mandó la gente. Emanuel Villamonte Almaraz. Saludos a Emanuel Villamonte Almaraz. Muchas gracias por escribir. Karina Guaita, igual, saludos. Franklin Mamani también ha mandado unos saludos. Muchas gracias. Les hemos respondido a todos ellos. Karina Guaita también ha vuelto a enviar ahí un emoji. Pues estamos contentos, Felipe, de haberte tenido acá. Mira, acá hay un comentario más. Karina Guaita, lamentablemente la psicosis de las redes sociales lo utilizan bien los golpistas, pero de acuerdo con lo que dices, tenemos mucho que hacer. Esto con relación a las conclusiones que tú realizabas, querido Felipe. Aquí Franklin Mamani también nos está hablando. La exigencia de autodeterminación implica una teoría práctica del antiguo golpe. Bueno, interesantes ahí comentarios que nos decían. Es importante, Felipe, lo que tú precisamente relatabas en tu exposición, nos indicabas, entender la posverdad como un estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo que de cierta forma es reforzado por los medios hegemónicos de comunicación a partir de lo que la gente quiere escuchar y está aperturado psicológicamente a escuchar, ¿no? Por eso mucha gente consume Página 7, por eso mucha gente consume Unitel, por eso mucha gente consume el actual Bolivia TV, ¿no? Porque refuerza sus valores, refuerza sus estereotipos, refuerza sus prejuicios. Y es por eso que les blinda, si quieres, un cierto marco teórico, valga la redundancia, o valga esta terminología, un marco teórico informativo para validar todos sus valores, estereotipos y prejuicios. Entender de esa forma la posverdad. ¿Qué dices tú al respecto, Felipe? Sí, a ver, desarrollemos un poquito más eso. A ver, parece que, pues bien, ese estado de ánimo, que tiene que ver con un sistema de afectos, se puede cambiar simplemente con decirle al otro, explicarle, a ver, mira hermano, nos vamos a sentar, ¿no? Aquí, mira, Janine Áñez ha violado los derechos humanos, tú le puedes mostrar datos empíricos, ¿no? Hay informes de los derechos humanos, en fin, no ha habido fraude y le puedes mostrar, tú puedes ser muy buen conocedor, ¿no? Datos, ¿no? Chan. Por lo tanto, este gobierno no es bueno, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Parece que la cosa funciona así, ¿no? Pero tú puedes explicar muy bien esto y se va a mantener en su posición. Y puede inventar incluso argumentos muy buenos, ¿no? Para decirte que no. O puede incluso hacer saltos metodológicos y hablar de otras cosas, ¿no? Se lleva agua para su propio molino. O sea, hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo afectivo, hay una pasión ahí que no deja que nosotros establezcamos puentes con esa persona. Y si no podemos establecer puentes con esa persona a través del diálogo racional argumentado, ¿cómo lo podemos hacer? Una respuesta es insultarlo, denunciarlo, ¿no? Pitita, por tu culpa, 14 años, pero tú ese es tu cuento, ¿no? O eres tan estúpido, etcétera, etcétera. Esa es una respuesta, ¿no? Pero esa respuesta, en lugar de provocar una apertura, más bien, provoca una cerrazón mayor, ¿no? Bien. Eso demuestra que no estamos captando la cuestión. Yo creo que es algo más profundo, pero con el que tenemos que asumir, no pensar solamente en términos electorales. Claro que sí, tenemos que pensar en términos electorales, pero tenemos que pensar también a mediano y a largo plazo. Y esto significa lo siguiente. Estamos en una crisis mundial. Y todo está en crisis, todo en diversos niveles. Nosotros estamos en crisis, etcétera, etcétera.
Y para que nosotros podamos tener nuevos horizontes, podamos utilizar nuestra imaginación, necesitamos mutar nuestros afectos. Necesitamos mutarlos. También podemos decir la palabra transformar nuestros afectos. ¿Por qué? A ver, porque vivimos en una civilización capitalista en que los valores, ¿no?, y sus sentimientos respectivos son la competencia, la individualidad, ¿no? Yo soy un individuo autónomo. La concepción de libertad que tenemos tiene que ver con que nosotros nos representamos como mónadas autónomas, ¿no? Cuanto más autónomo soy yo, más libre, etcétera, etcétera. Y todas esas ideas tienen sus respectivos sentimientos, pasiones, afecciones, ¿no? No se ha tematizado mucho eso, pero ya se lo está comenzando a tematizar. Y eso es importante. Y aquí también en nuestro proceso eso tiene que entrar. Porque nosotros vamos a tender puentes, vamos a poder superar ese estado, incluso dentro de nosotros mismos, los que somos de izquierda, progresistas, etcétera, etcétera. En cuanto partamos de un sentimiento y un afecto, una pasión, así como Hugo Chávez. Hugo Chávez es el ejemplo más brillante y claro de todo esto. ¿Por qué él ha arrastrado tanta gente? Porque tenía una pasión y un sentimiento realmente humano. Y de ahí brotaba todas sus ideas, su creatividad, su transparencia, su valor. Y eso es lo que uno tiene que comunicar. Pero estamos equivocando el proceso lógico aquí. Pensamos que primero hay que comunicar. No, nosotros no vamos a poder comunicar mientras no tengamos algo humano que comunicar, ¿no? Ahora, esto no significa que vamos a volvernos sentimentalistas, que vamos a propugnar la paz, ¿no? No. Aquí hay personas que te quieren matar. Claro, eso está muy claro. Hay personas que te quieren matar. Pero por ahí no va la salida. Y nosotros tenemos que partir de un sentimiento diferente. A ver, traduciéndolo, solo se me ocurre en este momento, en el sentido de la campaña de Lucho Arce. Tenemos que partir de la esperanza. A ver, ¿qué dice Carlos Mesa? Carlos Mesa ha dicho este mensaje, ¿no? No exactamente así, como yo lo estoy parafraseando. Ha dicho lo siguiente, ¿no? Si me eligen presidente, pues va a venir una situación difícil y voy a tener que tomar decisiones difíciles. Así que, bueno, no me pidan mayores responsabilidades, porque la situación va a ser de ese tipo y por lo tanto yo voy a tener que tomar medidas drásticas, ¿no? O sea, en otras palabras, está diciendo, en cuanto yo entre, voy a tomar medidas neoliberales, ¿no? Y van a tener que ser de este modo porque la situación es drástica. Está apelando al sentimiento del miedo y funciona. Pero nosotros, en cambio, electoralmente podemos decir, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a partir, vamos a tener una situación difícil, pero estamos dispuestos a ser audaces. Estamos dispuestos a recuperar todo aquello que en su momento no pudimos llevar, es decir, no pudimos consolidar, ¿no? Estamos dispuestos a escuchar. Tenemos que partir de un afecto, ¿no? La esperanza, lo cual no significa negar también, ¿no?, que hay cosas difíciles, pero tenemos que partir de eso. Ese sentimiento es el que nos va a permitir sortear muchas cosas, Gabriel, esa emoción, ese afecto. Y es la base para que nosotros podamos pensar racionalmente, lógicamente, respuestas, proyectos, programas concretos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la respuesta al ambiente que vivimos, ¿no?, de posverdad, que es un ambiente fuertemente relacionado, fuertemente que tiene su fondo, su fundamento en el miedo. Nosotros partamos de lo contrario, seamos una alternativa. No nos valgamos de ese miedo también. No digamos es que si no votas por Lucho todo te va a ir mal, ¿no? No, yo creo que ese es lo equivocado, a partir de eso, porque más bien estamos ayudando a consolidar ese estado. Y los que mejor manejan eso son los de la derecha, son los trolls, son los haters. ¿Por qué tendríamos que ayudarles con su faena si nosotros también queremos hacer lo contrario?
Exactamente, querido Felipe, coincido contigo. La esperanza y el amor siempre es mucho más fuerte que el terror y el miedo, ¿no? Lo dijo Domitila Barrios de Chungara. Nosotros no habíamos estado peleando contra el neoliberalismo, no habíamos estado peleando contra el capitalismo, no habíamos estado peleando contra la dictadura, habíamos estado peleando contra el miedo. Y el momento que hemos vencido el miedo, recién hemos podido derrocar una dictadura, la dijo, ¿no? Palabras creo que se quedan plasmadas en el corazón de todos los que tenemos esta convicción revolucionaria de combatir ese verdadero enemigo que es el miedo, ¿no? El miedo a través de sus diferentes formas y facetas ahora viene a través de un golpe de Estado, a través de Áñez, digamos, a través del coronavirus, pero en realidad tenemos que derrotar y tumbar al miedo, ¿no? Es importante eso. En torno a, tengo acá, a ver, vamos a compartir un poco la pantalla, el artículo que tú escribiste, a ver si me permite esto. Sí, aquí está. El artículo que tú escribiste, Fake News en Bolivia, bueno, en realidad es Evo Morales pedófilo, pero para la adaptación en el CENAC se realizó con este título, precisamente sobre lo que tú hablabas. La poca credibilidad que tiene a nivel Europa, a nivel España, este diario, OK Diario, ¿no? ¿Cómo ha podido calar en el sentido común de la gente en Bolivia a partir de este reportaje circular, o sea, la explicación que tú hacías del reportaje circular, pero también a partir de las fuentes autorreferentes, ¿no? Para la creación de un relato, un metarrelato, en este caso a partir de este diario digital, se también construyen fuentes, y esas fuentes se autorregulan o son autorreferentes por el propio periodista que construye la fake news, ¿no? Entonces, si nos pudieras explicar un poco eso también, por favor, querido Felipe. Bueno, de alguna manera lo he dicho. Bueno, es un mecanismo malicioso. Es un mecanismo malicioso porque lo que busca es, mediante una manipulación de lo que parece que es objetivo, lograr propósitos de confusión que terminan por impactar justamente y lograr un estado, provocan un estado de confusión, de miedo, y eso se difunde, ¿no? Se comienza haciendo algo que está en toda la sociedad, en todos aquellos que leen esta noticia y que lo charlan y que lo dicen, ¿no? Es evidente, a ver, entre ambas aguas, en primer lugar, sigue una lógica. A ver, la noticia es la siguiente, ¿no? A ver, voy a verla aquí también. Aquí está. Es Evo Morales, lo que dice OK Diario. Pedófilo, ¿no? Es Evo Morales pedófilo. Ahora estoy viéndolo aquí. A ver. Según es el reportaje de Entre ambas aguas, OK Diario habría tenido acceso a un informe secreto de la policía, el número 19-14-86-6. Uno primero debe preguntarse, bueno, ¿qué poder, superpoder tiene Entre ambas aguas para tener ese informe secreto? Es súper poderoso Entre ambas aguas y OK Diario como para obtener ese informe secreto, ¿no? Bueno, y si no, se lo han dado, ¿no? ¿Quién se lo ha dado? ¿Quién se lo ha dado? Pensemos mal, se lo ha dado Murillo, ¿ya? Se lo ha dado Murillo, y lo que dice Murillo, pues, si Entre ambas aguas es un periodista sin honor, Murillo es, qué sé yo, ¿no? Y en este informe aparecerían conversaciones que relacionan sentimental y sexualmente a Evo Morales con una mujer menor de edad con la cual se habría encontrado en Ushuaia, en Argentina, una ciudad cercana al Polo Sur, y en Buenos Aires, y que Max Fernando Parra, creo que es un dirigente universitario o algo así, no estoy seguro, sabría de la naturaleza de tal relación. Es decir, Max Fernando Parra sabría que Evo Morales mantenía relaciones con una menor de edad. A partir de esos hechos, informa el reportaje, ¿no?
Hechos, dice. La senadora Carmen Eva González presentó una denuncia por pedofilia contra Evo Morales. Por tanto, Evo Morales, esta es la conclusión de la noticia. No lo dice así, pero es la conclusión de la noticia. Es un pedófilo porque lo dice OK Diario y Alejandro en trampas aguas. Ahora, esto es curioso porque la noticia dice, a ver, OK Diario revela los mensajes que prueban la relación pedófila de Evo Morales que investiga la policía de Bolivia. Bien, cuando salió esta noticia, si es que no estoy yo mal informado, todavía no se habían iniciado las investigaciones. ¿Por qué dice aquí que investiga la policía de Bolivia? Hasta donde yo sé, no era así, ¿no? O sea, primero, si esto va a dar lugar, ¿no?, a una investigación, se supone pues que, a ver, si este reportaje ha revelado eso, ¿no?, entonces tiene que, bueno, ya se nota aquí la malicia, ¿no? Hay una especie de coordinación secreta, una especie de coordinación secreta, que no sé por qué tiene que ser secreta y por qué este diario tendría que decir eso, y no podrían hacerlo aquí Página 7, El Deber, o La Razón, que es lo que les correspondería hacer, ¿no? Si se quiere mostrar esto. En segundo lugar, ¿por qué hay que exponer aquí a la señorita, a decir su nombre? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué tiene que hacer eso? Eso, hasta donde yo sé, yo no soy abogado, pero eso es una violación abierta a los derechos de esa mujer, de esa niña, no sé. Es una violación abierta a los derechos. Se le está exponiendo además al escarnio, de la hipocresía de nuestra sociedad. Porque si este gobierno hubiese querido realmente combatir la corrupción, la inmoralidad, ¿por qué ha nombrado en su momento a un ministro, como ministro de gobierno, ¿no?, que estaba defendiendo a la manada? La manada, un grupo de jóvenes que están acusados de violar sistemáticamente a una mujer, a una adolescente, creo. ¿Por qué? Es decir, ya hay dudas ahí, me aparecen dudas al respecto. Y bueno, no sé, Gabriel, es decir, ya comentar esto es hasta me resulta, no sé, me resulta chocante, porque es una noticia que realmente muestra, ¿no?, hasta qué punto la mediocridad puede tener impacto en nuestro país, siempre y cuando sepa cuándo lanzársela, dónde lanzársela, de qué sentimientos a apelar, a qué afectos apelar, a qué momento, ¿no? Cómo presentarla de tal modo que parezca un atentado contra la moralidad. Y las ¿qué valores tocar, no? ¿Qué valores tocar? ¿Qué valores reforzar? Como tú decías, es específica la construcción del momento en el que se lanza porque es estrictamente preelectoral, al igual que se realizó con el caso Zapata, pero también a partir de un periodista que era un donadie hace unos pocos meses y a partir del golpe de Estado adquirió mayor relevancia, mayor preponderancia que los propios medios de comunicación le dieron, ¿no? Locales, hablo. Porque en Europa, como tú muy bien lo dices, OK Diario goza de la más mínima credibilidad, entonces también ahí podemos ver el artilugio y cómo se ha ido construyendo de forma sistemática toda esta, si quieres, construcción del escenario sentimental, del escenario pues de posverdad para instaurar esta fake news, ¿no? Claro, y además yo no estoy por mi parte, ¿no?, inventándome mi propio argumento. Si entran ahí a la página del CENAC, si entran a mi perfil de Facebook, si entran a la página de Abelinos y buscan es Evo Morales pedófilo, van a encontrar este artículo y hay referencias, hay links ahí. Es decir, que OK Diario ha sido demandado, tiene un link ahí a una sentencia, que está acusado por solicitar noticias, hay varios links, etcétera, etcétera. La encuesta que muestra que OK Diario es percibido como el diario con menos credibilidad de España y un diario de extrema derecha,
está también ahí, ¿no? O sea, que sea de extrema derecha no lo descalifica en el sentido de que porque es de extrema derecha no hay que escucharlo, ¿no? Sino en el sentido de que parece que presenta la noticia desde la neutralidad y no es así, ¿no? No es así. Está presentándola desde un campo político claramente identificado y la está lanzando en un momento postelectoral, como tú dijiste, ¿no? Con el objetivo de perjudicar la figura, de un líder y de esa manera también bajarle votos al MAS. Porque hay una relación ahí y bueno, esto también tiene que ver con el sentido común, es decir, Evo Morales es el MAS, no, no es así. El MAS tiene muchas tendencias dentro de sí, hay muchas disputas también, pero se saben coordinar y lo que se busca es justamente al perjudicar a Evo Morales, perjudicar al MAS como si fuese un bloque, ¿no? Y bueno, resulta ciertamente, y lo que se logra también es evitar que nosotros, a los que les llegue esta noticia tan mediocremente construida, pero emocionalmente impactante, sea concentrarnos en las cosas que realmente importan. O sea, cuáles son los programas de gobierno, cuáles son las propuestas, quiénes son los candidatos, cuál es su perfil, su historia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente están proponiendo? ¿Será que ellos tienen el perfil adecuado para los retos que se van a presentar? O sea, entre un economista que tiene experiencia, que ha sido destacado por instituciones, ¿no? Perdón, me estoy olvidando esto, por la CEPAL y otras instituciones, ¿no? Como un economista que realmente ha sabido mantener, que ha sabido lograr niveles de desarrollo importantes en el país durante una década aproximadamente, ¿no? A nivel Latinoamérica hemos tenido en cuanto a crecimiento macroeconómico el nivel más alto, o un historiador, o no sé, entre esas personas, ¿no? O entre una señora que le tienen que decir qué es lo que tiene que hablar a través de unos audífonos que tiene aquí atrás, ¿no? O que se le acercan y le dicen, no digas esto, ¿no? Esas cosas tenemos que comenzar a analizar. Y bueno, que Evo Morales sea pedófilo, sea estuprador, a mí no me corresponde. Yo no digo que sea, que no lo sea. Yo no tengo la autoridad para afirmar eso. Y creo que muchos de nosotros no tenemos esa autoridad. Hay personas, hay instancias competentes para ello. Aunque es necesario reconocer también que en la situación en la que nos encontramos, la objetividad no parece estar presente, ¿no? Entonces, que no nos distraigamos de lo realmente importante por estar concentrado en cuestiones morales y por tener, es decir, por no estar partiendo del afecto realmente, voy a decir, del afecto que conviene en este momento, que es el de la esperanza. O sea, esto no significa negar el pasado, etcétera, no. Pero frente a los retos que tenemos, nosotros tenemos que partir no del que vamos a hacer justicia, ¿no? Que es algo que se deriva del miedo también. Vamos a caer con todo el peso de la ley, ¿no? Y vamos a pacificar a los violentos. No, no. Y ahí te das cuenta que es un gobierno que es jovesiano, ¿no? Que busca el control absoluto, que es autoritario. Su esencia es autoritaria. Nosotros tenemos que partir de la esperanza. Y la esperanza implica pues también apertura, implica ver las cosas, asumirlas con su complejidad, saber que tenemos miedo, pero que a pesar de ese miedo vamos a seguir luchando, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, Gabriel. Para ir cerrando ya, le vamos a mandar un saludo a Franklin Mamani. Dice, el sempiterno problema nuestro es el abismo social sostenido por el racismo clasista como estructura, que deposita odio en nuestros barrios, el conflicto sembrado para dividir a los penúltimos contra los últimos en una Bolivia dividida por la precariedad. Muchas gracias, Franklin. Karina Guaita, no se puede creer esas noticias porque no somos ingenuos, porque sale
siempre antes de las elecciones, así como salió el 21F de Zapata, lo que ya habíamos hablado. Karina, nuevamente, pero no debemos acusar a todos, si es el caso, la ley debe ser para todos, pero pienso que debe de investigar individualmente como persona y no así grupal. Exacto, exacto, estoy de acuerdo con el expositor, dice ahí Karina Franklin, muchísimas gracias por compartir. Ya para ir cerrando, Felipe, creo que es importante lo que tú relatabas en tu exposición, la construcción también de la opinión pública, ¿no? Y cómo en otras partes del mundo los medios de comunicación, sean de prensa, escrita, radial o televisiva, no se hacen el más mínimo problema en decir nosotros pertenecemos a la línea liberal, digamos, ¿no? Nosotros pertenecemos al Partido Republicano, nosotros somos afines al Partido Demócrata, pero acá en Bolivia pareciera que es una mala palabra eso y sobre pretexto de que todos los medios son objetivos, la gente no tiene verdadera transparencia de que todos los medios, radiales, televisivos, escritos, tienen pues una línea editorial y esa línea editorial responde también a intereses empresariales y por supuesto también a intereses políticos, ¿no? Y eso también nosotros tenemos que empezar a develarlo. De hecho, todos los estudios sobre los estudios de la opinión pública, los estudios de los propietarios de los medios hegemónicos de comunicación a nivel Latinoamérica se enfocan en este problema, ¿no? Cómo los medios van construyendo realidades, relatos y metarrelatos a partir de los intereses económicos, empresariales y políticos que tienen en determinada sociedad. Creo que también es clave empezar a develar esto para que después no te digan, no, Página 7 es objetiva, presenta sus noticias sin favorecer a ningún político o no afecta o no ataca a ninguna línea política, digamos, ¿no? Y pasaba lo mismo con el periódico Cambio, en el otro extremo. Entonces, también tenemos que tener acceso a esa información y parte del pensamiento crítico, de la lógica que decías a un principio, pero también de ir ahondando en la realización de estos eventos que van aclarando ciertas dudas y van también generando un sentido crítico en la sociedad, ¿no? Así es, Gabriel. Bueno, ese es un problema complejo. Eh, y bueno, para vencer el neogolpismo tenemos que trabajar en eso, ¿no? Tenemos que trabajar. Eh, el neogolpismo vence porque logra capturar nuestra afectividad, logra capturar nuestro momento enunciativo, discursivo, y eso legitima la violencia, ¿no? Entonces, esos dos brazos son fundamentales, el control de lo judicial, el control de lo cívico, es, no voy a decir secundario, pero si controla el ejército, la policía y controla lo mediático, lo libidinal, ¿no? Ya ha ganado más de la mitad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esos aspectos. En lo mediático, claro que sí, hay que trabajar, pero no debemos olvidar también lo, lo defensivo, el aparato ese que nos defiende tanto hacia afuera como hacia adentro en cuanto a sociedad. Y dado que la policía aquí no es la mejor policía, ya, tenemos que trabajar en ese campo también, ¿no? ¿A qué me refiero? Con esto voy a finalizar también. El que nosotros tengamos elecciones no va a depender de Salvador Romero, no va a depender de Yanine Áñez, va a depender de lo nacional popular movilizado. Tenemos que estar a la pronte, tenemos que movilizarnos, tenemos que estar atentos, porque que nosotros vayamos a llegar a las elecciones, que las elecciones vayan a suceder de una manera más o menos transparente, me atrevo a decir, va a depender del pueblo organizado. Esa es nuestra defensa ahora, eso es lo que nos queda. Ahí está el Parlamento, ha hecho lo suyo, lo ha hecho bien, y no, el neogolpismo no ha podido captar el nivel cívico en su totalidad, tampoco el Parlamento judicial. Trabajemos en ese sentido. Hay que nosotros desde aquí, desde las redes sociales, desde donde podamos, movilicémonos y movilicemos también, busquemos a la movilización. Hay muchas formas de movilizarse, pero lo hagamos en función tanto de la campaña como de las elecciones, ¿no?
momento de las elecciones. También tenemos que estar atentos a eso. No se van a ir así nomás los golpistas. No se van a ir porque, es decir, si han entrado así, matando gente, ¿tú crees que se van a ir así nomás? Tenemos que estar también dispuestos a defendernos, ¿no? De ahí nacen también los nuevos ejércitos, de ahí nacen también la nueva policía. Perfecto, Felipe. Estuvimos el día de hoy compartiendo con Felipe Limarino, un gran compañero intelectual acá en el Centro de Estudios Nuestro Americano. Esta exposición, esta entrevista, estará disponible y estará anclada además como publicación principal en la página del CENAC, @CENAC Bolivia, Centro de Estudios Nuestro Americano. Ahí la pueden compartir, socializar, comentar, toda la semana disponible, así que pues para que ustedes también la puedan descargar, va a estar también disponible en YouTube. Y pues una vez más, muchísimas gracias, Felipe, por tu tiempo y por compartir con los compañeras del Centro de Estudios Nuestro Americano. Pues gracias a ti, Gabriel, muchas gracias a todos los que nos vieron también.